Hoy queremos presentarles la solución de Pixarrom para nivel a saber, que gracias a nuestra tecnología permite que los estudiantes puedan hacer mucho más eficiente su proceso de ingreso a la educación superior. Si bien los cursos saber existieron en Pixarrom por varios años, la versión del 2022 contempla dos nuevas mejoras que consideramos que van a determinar eh, una excelente ventaja dentro de los estudiantes que la utilicen. La primera de ellas es la inclusión de la asignatura de inglés que no estaba en la versión anterior y por supuesto la inclusión de esta sexta asignatura que hemos llamado antes de partir. El antes de partir tiene por objetivo presentar a los estudiantes un apresto inicial en virtud de las habilidades o competencias descendidas de años anteriores. Con esto nos referimos a ir a habilidades elementales que pueden haber sido olvidadas en primaria, secundaria, ¿verdad?, por parte de los estudiantes y que son la base para avanzar con las nuevas competencias pensadas directamente para saber. Por lo tanto, de alguna manera estamos presentando una ayuda extra a los estudiantes que requieran regresar a brechas cognitivas muy anteriores para poder avanzar en la línea de acción que cada una de las pruebas presenta de acuerdo a la alineación curricular de ICFES. Vamos a entrar a uno de los cursos para ver cómo funciona, ¿cierto?, el sistema de nuevo saber dentro de la metodología de Pixarrom. Al igual que la estructura presentada por ICFES con la primera y segunda sesión para cada una de las pruebas, Pixarrom presenta un diagnóstico inicial que está alineado a lo que ICFES señala, ¿verdad?, como oficial dentro de las tomas de estas pruebas oficiales. Tenemos, ¿cierto?, un diagnóstico que se mide en una primera y segunda sesión con la misma cantidad de preguntas que el ICFES está alineando, ¿cierto?, para cada una de las pruebas. Por lo tanto, los estudiantes se enfrentan a esta evaluación inicial, calibrada con los tiempos, preguntas y pesos taxonómicos que requieren cada una de las evaluaciones para evidenciar qué es lo que falta, qué es lo que necesito saber, y a partir de este resultado estructurar un plan de trabajo individual que nosotros hemos llamado ruta de aprendizaje. Es decir, que el estudiante conoce en tiempo real cuáles son sus deficiencias para enfrentar esta prueba y automáticamente el sistema le traza módulos o desafíos de aprendizaje que permiten converger rápidamente en la competencia que debe desarrollar. Cada uno de los módulos dentro de la plataforma está compuesto por tres momentos fundamentales para el autoaprendizaje. Nivela tu saber, que son todos los conocimientos o competencias o habilidades que el estudiante requiere manejar. Y luego ejercitas tu saber, que son todas las actividades de aplicación para poder poner a prueba esta competencia, ¿cierto?, trabajada, que es muy relevante decir que Pixarrom tiene preguntas aleatorias para que los estudiantes, ¿cierto?, puedan trabajar en distintos escenarios de práctica y aplicar, ¿cierto?, la premisa de la práctica hacia el maestro y no la memorización. En tercer lugar, una evaluación que va a determinar en qué porcentaje yo aumenté esta brecha cognitiva que detectó el diagnóstico y si ya estoy en condiciones de seguir avanzando en el camino de mi ruta de nivelación. Es importante señalar que el estudiante tiene 3 intentos en esta evaluación, guardando siempre el mejor resultado. De tal forma que si en un primer intento al estudiante le va mal, puede volver a ejercitar, puede revisar los contenidos planteados, ¿cierto?, y es relevante para su trayectoria educativa. Todos los contenidos que están en Pixarrom son de exclusividad del equipo editorial, calibrados y trabajados exclusivamente para saber. Por ejemplo, ¿cierto?, como estamos viendo en pantalla, un ejemplo de esto son las guías. Si yo me voy al conocimiento, básicamente encuentro todo lo que necesito saber respecto a esta competencia, cómo funciona, qué aspectos técnicos son los que están evidenciándola o generando, ¿cierto?, su input. Y por supuesto después vienen modelaciones de ejercicios antes de pasar, ¿cierto?, a las aplicaciones concretas de la plataforma. Me aparece un ejercicio, una simulación, señala qué competencia trabaja, cuál es la evidencia, cuál es la tarea que debo llevar a cabo y además me presenta las soluciones, tanto por contenido y por competencia. ¿De qué manera pude llegar a esta respuesta? ¿Por qué esa es la correcta? De alguna manera dibujar el camino previo a la ejercitación libre que el estudiante posee dentro del módulo de ejercitación. De esta manera, ¿cierto?, el módulo Pixarrom está pensado a partir de un diseño que permita que los estudiantes tengan todo lo necesario para resolver sus dudas o inquietudes asociadas.
Además, conozco qué indicadores miden, ¿cierto?, esta evaluación y cuáles son las habilidades que están en juego en términos de los pesos que mide cada una de las preguntas de la prueba oficial. Entonces, el objetivo es superar esta ruta de aprendizaje sobre el 80% de logro cada uno de los temas. Cada vez que los supero van desapareciendo de este camino y con eso yo puedo señalar o sentirme tranquilo que ya estoy nivelado y listo para rendir mi prueba. Ahora de manera libre, si yo quisiera probarme, tengo todos los temas de nivelación disponibles, aunque los haya dejado eximidos desde el diagnóstico. Es decir, ¿cierto? Si yo me quiero volver a probar en esta habilidad o quiero tener la certeza que la manejo, puedo acceder de todas maneras desde aquí al tema, aunque no haya aparecido en mi ruta. Como vemos, ¿cierto? Tiene todas las clasificaciones asociadas a la prueba oficial en cada una de las asignaturas y lo que va reflejándose, ¿cierto? Son los porcentajes de logro que he ido obteniendo en cada uno de los temas que estoy trabajando. Además, entonces, de presentar esta personalización para entrenar para la prueba oficial, por supuesto que el sistema también dota de simulacros y mini simulacros asociados a la examinación oficial. Esto para poder también ponernos en escenarios de práctica similares a los de la prueba oficial. Tenemos mini simulacros que en este caso van por cada una de las competencias trabajadas en el caso lectura crítica y también tenemos simulacros completos que tienen la misma cantidad de preguntas y el mismo tiempo de la prueba oficial. Y por último, un simulacro final que es el que va a ir determinando en qué porcentaje yo voy subiendo en relación al diagnóstico inicial que rendí. Como estudiante, ¿cierto? Yo puedo saber o tomar la temperatura de cómo estoy. Voy aquí a estadísticas, que es el último icono del sistema de la suite, y tengo todos los resultados de mi trabajo en el sistema. Cómo me fue mi diagnóstico, cómo es el progreso en mis temas de nivelación, qué temas dejé exentos, ¿cierto? Eximidos desde el diagnóstico, y además me entrega los puntajes que he ido obteniendo de cada uno de los simulacros y de la prueba oficial en términos de porcentaje. 68% logro, 35%, etc. Y permite a los estudiantes generar un comparador automático. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Puedo comparar mi diagnóstico con el simulacro que hice, ¿cierto? De qué manera me fue en el uno, de qué manera respecto, o sea, en términos de competencias concretas, cómo me fue tanto en el diagnóstico y cómo estoy avanzando en mis simulacros. Aquí vemos, por ejemplo, ciertas competencias que han sido logradas en mi primer simulacro, cuáles son las que están descendidas y poder trabajar en ellas. Aquí cambiamos y me aparece, ¿cierto?, a qué competencia se refiere cada uno de los ítems que está mostrando el gráfico. Entonces, como estudiante podemos llevar la temperatura diaria o en cada proceso o cada hito que hacemos en la plataforma para saber dónde estoy y qué es lo que debo alcanzar para un satisfactorio resultado dentro de la prueba oficial. Además, ¿cierto? Todo este proceso se enmarca dentro de una comunidad de aprendizaje donde tenemos un espacio digital que ya lo hemos visto en otros videos, donde me puedo comunicar con tutores si existe, con otros compañeros que están viendo saber y también tener, ¿cierto?, una red de apoyo asociada a este entrenamiento oficial de la prueba que ha trazado ICFES, ¿cierto?, para el acceso a la educación superior.